Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Muy buenas tardes. Me es muy grato recibirle aquí en su programa Para cerrar. Soy Jorge Simán y en esta ocasión tendremos la oportunidad de llevarle en esto una entrevista con el comandante Gandhi Montejo, quien es comandante de la unidad canina de la Secretaría de Protección y Seguridad del Estado de Chiapas. Aquí el licenciado Miguel Ángel Ocio llevó a cabo esta oportunidad de tener qué significa, qué es, el porqué de una unidad canina. También Leonel León, una lección de vida, experiencia y sobre todo superación personal. Vamos a esto. Bienvenidos. Muchas gracias. Para cerrar. ¿Qué tal, Jorge Simán? ¿Cómo estás? Buenas noches a nuestra audiencia que nos sintoniza para cerrar. Hace unos días, en la tercera emisión de Notinúcleo desde la Feria de Chiapas, le narrábamos la razón de ser de la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Estamos aquí con el equipo. Esta noche, el subinspector Gandhi Montejo Llaven, que es el comandante de esta unidad canina, y los oficiales que nos acompañan. Les aprecio muchísimo que estén con nosotros en este programa de Para cerrar. Ha llamado mucho la audiencia preguntando cuál es la razón de ser de esta unidad canina, comandante. La razón de la unidad canina es en estos eventos masivos para ver y detectar algún tipo de explosivos, artefactos explosivos que personas de mala fe podían dejar y ocasionar una lesión a la ciudadanía. Para eso traemos perros especialistas en detección de explosivos, ¿no? Sí, porque de repente los vemos en eventos, los vemos en hoteles, los vemos en aeropuertos, los vemos en muchos lugares, a veces estratégicos, pero en otros cuando hay eventos de diferentes naturalezas. Entonces, siempre están las unidades caninas ahí salvaguardando la integridad de mucha gente, ¿no? Claro que sí, a veces hay amenazas de bomba en edificios públicos, parques. Ahí vamos, ahí nos trasladamos con el equipo canino para localizar el artefacto explosivo si es positivo, que ciertamente está. Si está, el perro únicamente hace su labor en la búsqueda de explosivos, regresa hacia su manejador y ya se encarga el ejército mexicano para desactivar si hay algún tipo de explosivo. ¿Y cómo le hacen ellos para no activar un artefacto explosivo? Esto es parte del entrenamiento que ellos tienen, supongo. Claro que sí. Es un adiestramiento que a lo largo empieza de los 2 meses y ya bien adiestrado a los 6 meses. Y posterior se sigue manejando, se sigue reentrenando a los caninos para eso, para tal fin. El perro nomás llega, ve el explosivo y se aleja. No hace ningún movimiento. Sabemos que el explosivo ya está porque el perro ya lo detectó. Y ya al regresar el perro sabemos que el explosivo ya es positivo. Sea una mínima o sea bastantes. Eso lo detecta siempre. ¿Ya les ha tocado encontrar algún artefacto en los últimos años, por ejemplo? No, en los últimos años, gracias a Dios, en el estado no hemos encontrado ningún artefacto explosivo en los últimos años. Así es. Y evidentemente esta unidad canina viene de un entrenamiento muy especial, muy puntual. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto dura? ¿En dónde se lleva a cabo? Se lleva en las instalaciones de cuartel general dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que está en el municipio de Cozacualco, Espinosa, Chiapas. Tenemos una pista de entrenamiento, tenemos un alojamiento canino, tenemos equipo de quirófanos, rayos X y un servicio médico veterinario las 24 horas del día. Desde 1985, cuando fueron los terremotos y muchos episodios que hemos vivido, no solamente en el centro del país, sino en la República Mexicana y en el extranjero, las unidades caninas han estado presentes en el rescate de personas y también en la detección de drogas en muchos otros momentos. Claro que sí. La unidad canina se creó en el 18 de marzo de 2004 en el estado de Chiapas. Y desde el momento muchas veces hemos encontrado desde una bachita, como le llaman acá, hasta grandes cantidades de droga.
dentro, en los operativos en coordinación con prevención del delito y política criminal, dentro de los operativos Mochila, los denominados operativos Mochila. Siempre se ha encontrado, ¿no? Pero es mínima en las escuelas, es mínima. Pero eso ya ocasiona un daño a la salud pública, un daño a los niños, un daño a los adolescentes, ¿no? Claro, por eso es importante que las escuelas, que los edificios públicos, las entidades privadas y públicas también lleven a cabo este tipo de operativos para detectar en el personal, por ejemplo, algún tipo de droga, ¿no? Claro, hacer conciencia a los padres de familia que es muy importante las unidades caninas en los operativos Mochila. Muchas veces ya no se lleva a cabo porque violamos la integridad de los niños, ¿no? Entonces, pero es muy importante, ¿por qué? Porque el humano no lo encuentra, el policía no lo encuentra, el ciudadano no lo encuentra, pero los perros no lo podemos engañar, los perros sí lo encuentran. Claro. Oye, ¿qué me dice de la participación de estas unidades caninas en terremotos, en sismos? Todos recordamos a Frida, por ejemplo, la participación que tuvo junto con todos ellos y ya han logrado rescatar a mucha gente. Claro que hay perros para rescate. Los perros que estamos exhibiendo en estos momentos son para detección de explosivos, pero también hay perros para rescates de humanos. En este caso, como fue una de las perritas Frida. Frida fue del ejército mexicano y hizo una gran labor en el rescate de humanos. Encontró muchos humanos, muchos seres vivos. Y gracias a ella se rescató a muchos que estaban dentro de los escombros. Así es. Y por ejemplo, esta unidad canina dedicada a los explosivos, pues su papel es importantísimo. Hemos visto operativos importantes donde gracias a ellos se han logrado decomisos importantes, pero aparte la cuestión de la prevención. Claro, claro, la prevención vale mucho, la prevención, ¿por qué? Porque vamos a un punto de salida, un ejemplo denominado La Pochota, ¿no? Es un punto de control vehicular, vamos en apoyo al punto de control. Entonces, las perras no solo detectan explosivos, sino también armas de juego y explosivos, ¿no? Cartuchos, hasta de un cartucho hasta un poco de pólvora que traiga un ciudadano dentro de un autobús, lo detecta, porque puede ocasionar un accidente y poner en riesgo la vida de la ciudadanía que viene dentro de este autobús. Qué bueno que toca eso, oficial, porque hemos visto, comandante, y hay veces que la gente se enoja, porque dice, ¿por qué vienen con estos operativos o por qué me traen un perro? ¿Por qué vienen en los aeropuertos? Pero es una labor sumamente prioritaria. Claro que sí, es una labor muy importante, porque en una maleta no se puede transportar pólvora, puede ocasionar una explosión. En un autobús no se puede transportar pólvoras, cohetes, ¿por qué? Porque puede ocasionar también una explosión y puede poner en riesgo la ciudadanía, más que nada los pasajeros. Y más si traen una pistola, una ametralladora, una granada, porque pueden cometer asaltos y secuestros. Así es, así es. Por eso es muy importante las unidades caninas y muchas veces hacer conciencia que la seguridad es para todos. No solo es para el que lo revisa, sino es para todos. La seguridad es para toda la ciudadanía que venga en un transporte público. Hay razas especiales para ellos, por ejemplo, este es un pastor belga, de este lado un labrador. ¿Hay otras razas que se especializan en esto? Pastor alemán, tenemos un pastor alemán también, un husky cruza y un pitbull con pitbull inglés, que también son muy buenos para la detección de enervantes y explosivos. Pues qué interesante. Pues ahí tienes, Jorge Simán, amable audiencia, esta demostración de lo que significa la unidad canina. Yo aprecio mucho, comandante, que nos haya recibido. Damos la orden a usted. Nos vemos. Gracias por la invitación. Y pues encantado de estar siguiendo de cerca estas historias, estas personas, estas unidades que a veces no las vemos, pero ahí están siempre vigilantes, siempre cuidando el orden y sobre todo cuidando al prójimo. Claro que sí, claro que sí. Es muy importante, como le digo, la ciudadanía tiene que comprender, tiene que entender que la labor de un canino es más eficiente también. Como policías es un amigo, es un compañero de trabajo y sobre todo es una familia, es parte de nuestra familia porque convivimos las 24 horas con ellos, ¿no? Y hacer conciencia de que tener un perro en casa también es bueno, pero tenerlos en unas condiciones adecuadas. No en condiciones infrahumanas, no en condiciones de maltrato. Hemos visto historias dramáticas, hemos visto también cómo en muchos lugares los tienen a
a sol, sin sombras, no les dejan agua, no les dejan alimentos, y eso también es peligroso porque se vuelven más agresivos. Se vuelven agresivos, y sobre todo cuando hay niños, y va un niño, y a veces la agresividad no lo hace por querer atacar, sino porque tiene hambre, ¿no? Porque tiene sed y porque está desesperado, no es por otra cosa. Así es. Pues qué bueno que tocamos estos puntos. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. A usted, estamos Adiós. a la orden. Excelente. Nos vemos. Pues mire. Adiós. Pues ahí tiene. La unidad canina con estos perros muy entrenados para proteger a toda la integridad, a toda la población en su integridad física y en su salud. Y bueno, pues cuando los vea, pues es digno de aplaudir y de reconocer, porque también se arriesgan ustedes frente a un escenario de un posible artefacto, también han subido a ustedes por la de todos los demás. Claro que sí, claro que sí. Así es. Gracias. Regresamos contigo, Jorge Simán, al estudio. Esto es Para Cerrar. Buenas noches. Para cerrar. La sociedad está llena de historias. Una historia donde mucho es justamente el que podamos salir adelante. Aquí la historia justamente de Leonel León Soriano. Leonel, te doy la bienvenida, muchas gracias y mucho por esto compartir de tu vida, de tu historia, que es justamente motivación para otros que nos están viendo. Muchas gracias, bienvenida esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por el espacio que se me brinda. Es Al contrario. Bonito orgullo presentarme aquí. Una historia donde hay muchos vaivenes donde en esta tu vida, como la de muchos en toda nuestra sociedad, tiene estos claroscuros. Pero aquí mucho es esto, cómo en el desarrollo de encontrarte justamente y hacer una interioridad hacia tu persona, descubres mucho de lo que es el potencial de cada ser humano. Justamente en dónde nos encontramos, en donde hoy una sociedad se puede desarrollar de mejor manera cuando damos cuenta de nuestra realidad. Y aquí justamente esta historia. Pues agradezco el espacio. Realmente pienso que todo ser humano va a pasar por procesos o pasa por procesos. Y si logramos encontrar algo productivo, algo que nos ayude en esos procesos, creo que estamos viviendo. Sí. Si por el contrario en esos procesos nos dejamos caer, nos dejamos vencer, pues entonces no es vivir, no es vida. Una niñez difícil. Realmente difícil. Un niño que crece sin padre ni madre, que un día su mamá le dice, hijo, quédate en esta casa con tus tíos, regreso en 8 días a verte, y nunca regreso. Sí. Un hogar donde me golpeaban, que terminé decidiendo vivir en la calle, recogiendo cartón, recogiendo algo para cubrirme del frío. En la Ciudad de México hace frío, mucho frío, sobre todo en esta temporada. Buscando comida en algún bote de basura del restaurante para poder procurarme, un niño de 7, 8 años. Y es difícil, una niña ciertamente difícil. Sin duda esto da parte para poder saberse de que hay caminos. Y en esto, esos caminos pueden dar hacia lo que es una vida de delincuencia o el tratar de superarse. El reto justamente de lo que es nuestro desarrollo como personas. Y aquí esta es justamente donde tomamos esta línea de cuál y por dónde caminar. Bien, pues andando en ese medio, uno tiene la oportunidad, porque había más compañeritos que me invitaban precisamente, vamos a subirnos a asaltar un carro, un camión. Yo siempre procuré apartarme porque algo aquí en mi mente me decía que podía lograr más que estar ahí. Sí. Yo me acerqué a un lugar donde daban de comer a los niños. En ese lugar era un templo, precisamente, un templo cristiano, y le daban de comer a los niños. Así que yo llegaba por la comida. Con el tiempo, los que estaban al frente de ese lugar, los ministros, me recogieron y me tuvieron más o menos unos 5 o 6 años hasta que cumplí 15 o 16. Correcto. Me apoyaron con estudios
De ahí un buen día me dijeron, nosotros no tenemos la solvencia económica para darte un estudio más arriba. Dije, no importa, pero ya me habían ayudado bastante. Así que empecé a trabajar, empecé a valerme por mí mismo, estudié la prepa, estudié la carrera de educación artística y empecé a dar clases en el interior de la República. Conocí a mi esposa, una tustleca muy bonita. Y Tomaste pozol y aquí te quedaste. Tomé pozol y como dicen, el que prueba pozol ya no se va de Chiapas. Y pasaron los años, finalmente mi esposa trabajaba afuera, yo trabajaba afuera, pero decidimos ya buscar una pequeña casita aquí y quedarnos ya. Ella buscó su cambio para acá y su servidor empezó a dar clases de música aquí en Tuxtla. Siempre va a haber algo, como usted mencionó, situaciones que nos llevan a tener pues dificultades, como en mi caso fue un malentendido con una persona. Y fue un malentendido muy fuerte, de tal grado que terminé en el amate. Uno no se imagina nunca, y pues yo invito siempre a las personas que antes de actuar, antes de hablar, antes de levantarnos, siempre razonemos qué vamos a decir, qué vamos a hacer, porque todo trae consecuencias. Algunas pequeñas, otras medianas y otras que ya no se pueden revertir. Cierto malentendido entonces que hubo de tal magnitud que su servidor terminó en el amate en septiembre del año 2019. Correcto. En septiembre del año 2019. Cuando uno cae en ese lugar es como si alguien fuera corriendo a una velocidad increíble y de repente le ponen el pie, le ponen una cuerda y lo acaban. Queda hecho pedazos. No solo mi persona allá adentro, sino también mi esposa aquí afuera, y que agradezco a mi esposa porque fue la que estuvo conmigo en todo este proceso. Al no tener papá, al no tener mamá, no tener hermanos, uno se queda solo. Sí, claro. Pero gracias a Dios porque está mi esposa siempre ayudando. Cuando uno llega a esos lugares, cuando uno cae dentro de una cárcel, lo primero que uno piensa es, aquí se acabó todo. Uno llora, uno, pues, hasta el aire le falta ahí adentro, créame. Hasta el aire le falta. Y dice uno, pues, ¿qué queda? Ya no me queda nada. Sin embargo, aún en esos lugares, el humano siempre tiene algo que lo motiva. Siempre hay algo ahí, ya sea en nuestro interior, ya sea una persona. Y debemos valorar precisamente a las personas que nos motivan. Hay personas que siempre están. Por ejemplo, aquí afuera, los muchachos, yo veo que los papás le dicen, hijo, estudia, prepárate. Y a veces los jóvenes hasta se molestan que les estén diciendo. Pero qué bonito tener a alguien que nos motive. Allá adentro, en mi caso, ¿qué me decía mi esposa? Vamos a salir de esta. Hemos pasado porque hemos pasado diferentes circunstancias como todos y hemos salido adelante. Así que ella me decía, vamos a salir de esta y no te voy a dejar y voy a estar contigo. Y eso me daba ánimos. Al llegar a ese lugar, como todos, tiene uno que acomodarse. Es la prisión, es la cárcel, es el amate. Es un lugar muy difícil para todo el que llega ahí. Tanto para las personas que caen como para las personas que están afuera, la familia. Al llegar ahí, me empecé a acomodar, bendito Dios por la música, que la música me empezó a ayudar. Empecé a tocar, me dieron un lugar, precisamente manejo varios instrumentos. Pero a la par también uno busca en qué mantener su mente ocupada, porque si no, el lugar lo absorbe a uno. Entra la desesperación. Hay gente que termina buscando la salida fácil ahí, porque es difícil hacer el frente al lugar. Gracias a Dios porque hay personas que siempre le motivan, le ayudan, le dicen, adelante, si se puede. Así me pasó conmigo, una persona me dice, oiga, ¿por qué no estudia la universidad? ¿Por qué no estudia? ¿Qué carrera tiene usted? Le digo, bueno, yo estudié educación artística. ¿Por qué no estudia otra carrera? Dice, ya que está aquí y aprovecha el tiempo. Ahí dentro del amate, con la posibilidad justamente de educarse. Así es, dentro del amate. Yo no sabía pues que afortunadamente
Dentro de todo, el gobierno se ha preocupado porque haya estas instancias dentro, porque ahora sé que no solo es en el Amate, ahora que ya salí, he visto que también hay en Tapachula, en algunos prisiones federales también hay la opción de estudio. Entonces, esto es algo muy bonito porque en mi caso me ayudó mucho. Sí. Me dio una mentalidad diferente. Me ayudó ya que ese lugar de estudio, la universidad, la UNACH, ahí adentro, es como un pequeño oasis. En medio de todo el desierto, en medio de todo lo que uno vive, se convierte en un pequeño oasis. Sí. Porque lo mantiene a uno ocupado. Porque le ayuda para estar leyendo, estar estudiando, ya que pues es un espacio donde la enseñanza es a distancia, Sí. es virtual. Así que están las computadoras y uno se conecta. La forma en que es ahí es a través de un enlace, que es el área educativa que tiene, el Cerezo. De ahí el área educativa se enlaza con Seguridad Pública y Seguridad Pública hace el enlace con la UNACH. Correcto. Son varios filtros. Se nos piden documentos, los cuales entregamos en área educativa, se nos da de alta. Pero resulta que su servidor no tenía el certificado de bachillerato, porque lo había dejado en México. Así que tuve que estudiar la prepa otra vez. Entonces ahí se puede estudiar desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Correcto. Estudié la preparatoria en 8 o 10 meses. Si uno le echa ganas, en 8 o 10 meses uno puede sacar el COVACH a través de la educación a distancia que tiene el COVACH precisamente. De ahí me inscribí a la universidad y empecé. Ok. Fue algo muy bonito. Usted llega a ese lugar y no se imagina que está dentro de un penal, dentro de una cárcel, porque es un lugar que se ha acondicionado, que las autoridades han acondicionado como una escuela precisamente. Sí, un aula normal, vamos a decir. Exactamente. Correcto. Una aula normal. Aquí este proceso de educación a distancia, pues obviamente necesita mucho ese esfuerzo, el esfuerzo individual de justamente dar cuenta de que no tiene a un profesor, a un maestro que le esté guiando, ¿no? Y me imagino en ello también hay tiempos que debe uno de cumplir justamente con el programa de estudio del cual se está hoy, vamos a decir, inscrito en ello. Entonces, mucho es el tiempo en el cual debemos de participar en esos momentos exactos, precisos. Sí, en eso tiene usted toda la razón. Es de entrada, pues ahí no puede estar abierto las 24 horas por obvias razones. Se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 4 el espacio de la UNACH. Dentro de ese tiempo uno tiene la oportunidad de estudiar y sabemos también que, como todo, tiene sus fechas de entrega y sus calificaciones. Entonces, si alguno de nosotros, un estudiante, se atrasó y no pudo entregar en tiempo y forma, pues ya se quedó. Y yo vi compañeros quedarse en el camino, que empezaron con mucho ánimo, que yo los veía estudiando y ahí preparados, pero algo pasa, no sé, pierde uno la línea, pero yo vi algunos compañeros que quedaron en el camino. Sí. Y bueno, por bendición de Dios uno está aquí ya graduado, ya con su certificado ya de una carrera. Correcto. Pero en eso sí hay que hacer hincapié que es uno y solo uno el responsable. No hay como que fuera, que el papá, repetía hace rato, el papá insta al hijo y el muchacho va con el maestro y el maestro también está, muchachos, échenle ganas. Y qué bueno por esos maestros que están instando a sus alumnos a que estudien. Allá no, allá uno decide si lo hace o no lo hace. Nadie nos va a decir, ni siquiera entre compañeros que digamos, échale ganas. La parte difícil de un penal, de una prisión, es que las personas viven individuales. Solos. Ahí no podría usted decir que fulanito es su amigo y le está ayudando. Ahí es un favor con un favor. Sí. No hay. Y lo mismo sucedía en la escuela. Sí. Ahí están los espacios. El que quería llegaba, estudiaba, el que no podría presentarse y sentarse ahí o ir un rato y hasta ahí. Finalmente se concluye este periodo donde se llega al certificado.
y se le da el título justamente en esto. La UNACH extiende este título justamente por cumplir este programa de estudio. Sí, gracias a Dios, todo este proceso de casi 4 años ahí adentro llegó a un buen término. Tanto las personas que estuvimos involucrados reconocimos nuestra parte, lo tratamos, arreglamos bien la situación, de tal manera que, bendición de Dios, salí absuelto, sin ningún cargo, salí absuelto totalmente. Pude terminar aquí mi carrera. Correcto. Y el día 6 de diciembre estuvimos en el Auditorio Constituyentes, recibiendo ya el certificado de la carrera de licenciatura en la gestión de la micro, pequeña y mediana empresa por parte del CEUNE, y asimismo también la carta de pasante, y su servidor se va a titular por mérito académico. Correcto. Una calificación arriba de 9. Excelente. Aquí vamos a hacer énfasis en que lo que es la música y la academia, los estudios, el hecho de poder desarrollarse, el hecho de ese empeño y ese esfuerzo en lo individual, dan cuenta justamente de estar en otro nivel, estar en otro mundo. Justamente esa libertad jamás se perdió cuando estamos en el oficio de la música, el oficio de lo que es la academia, de los estudios. Si bien estábamos físicamente y corpóreamente encerrados, la parte importante es justamente estar involucrándonos en un aspecto que alimente a nuestra persona. Y eso mucho ayudó, el hecho de llevar menos difícil un espacio donde, si bien la libertad física no era, sí teníamos la oportunidad de cultivarnos, de desarrollarnos. Y esas son las palabras que, mi estimado Leonel, hacia nuestro público queremos que a través de tu palabra pueda esto ser el motivante efecto de decir aprovechemos nuestro tiempo. Sí, efectivamente, hace falta esta parte motivacional, esa parte donde no solo a los que están aquí afuera motivemos e instemos. Hay muchos muchachos aquí afuera que desertan, que dejan. No, motivemos lo que estudian, pero también es importante ir a esos lugares donde la gente piensa que su vida se acabó, e ir a motivarlos y decirles que aún ahí adentro pueden hacer algo, pueden remontar. Imagínense gente que no tenía nada de preparación y saliera con una licenciatura de ese lugar. Qué bonito sería. Entonces, yo invito precisamente a todos los que nos escuchen a que motiven a sus familiares, a que motiven a sus hijos, que el estudio, que la preparación les va a ayudar. De entrada es una satisfacción personal que nadie se la va a quitar. Sí. Y de ahí pues le va a abrir campo en la vida. Muy cierto. Pues Leonel, muchas gracias por esta historia. Una historia sin duda de mucho lo que es ese trazo en un camino donde la motivación hace falta a veces, pero donde estos ejemplos son claramente donde el factor del sí se puede es sin duda lo que todos los días podemos, sin duda, dar cuenta como personas. Así es. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Y para servirles a todos. Muchas gracias. Continuamos. Para cerrar. Estamos por concluir nuestro programa. No sin antes el agradecimiento a todos los que pudieron dar cuenta de esa experiencia, de sus palabras. También y mucho el agradecimiento a todo nuestro equipo de producción y postproducción, liderados por el licenciado Miguel Ángel Ocio. Pero más allá, el agradecimiento a usted, que cada viernes 6:30 de la tarde estamos en contacto. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Muchas felicidades. Sonría. Todo va a estar muy bien. Hasta pronto. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.